Dixo Daily presenta. Damas y caballeros, aquí se platican historias, Anécdotas y efemérides. Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Con Alejandro Rosas. Esto es Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Un nuevo episodio. Nuevamente estamos ante las puertas de la sacrosanta fecha más conmemorada de todo el año. Ya tuvimos puente. Ahora viene nada más la fecha del natalicio de Benito Juárez. Seguramente en un día como hoy, 20 de marzo, pero de 1806, la mamá de don Benito ya andaba en trabajo de parto. Seguramente tenía sus dolores y él nacería, como todo mundo sabemos, 21 de marzo de 1806. Pero como no quiero atiborrar de juarismo este podcast, les traigo un par de historias primero antes de entrar a lo que habíamos comentado, algunos mitos y mentiras sobre Juárez, pero lo dejaremos al final. Así que vámonos directamente con la primera sección. aunque usted no lo crea. Como lo hemos comentado en otras ocasiones, en 1519, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, autorizó a Hernán Cortés a que realizara una nueva expedición, básicamente por lo que hoy es el Golfo de México. Llegaría a la península de Yucatán, tendría que ir costeando, siguiendo la ruta que un año antes, en 1518, había realizado Juan de Grijalva. Pero efectivamente, pues Cortés era muy compa de Diego Velázquez, se medio caían bien, ya luego serían terribles enemigos. Pero en ese momento de 1519, Diego Velázquez le da chance y le da una serie de instrucciones. Obvio no eran consejos ni recomendaciones de oye, pues ten cuidado, no vayas a alta velocidad ni nada por el estilo. Las instrucciones para los navegantes era un documento oficial dirigido en nombre del rey, por el cual todos los descubrimientos habidos y por haber se hacían en su nombre y en el de la Santa Religión. Y de todo lo obtenido, un quinto terminaba en las arcas de la corona española. Entonces, por eso les digo, las instrucciones no eran nada más consejos, sino era algo que tenía que ver como la legalización de la expedición. Ahora, si un expedicionario violaba las instrucciones, pues prácticamente quedaba fuera de la ley, podía ser acusado de traición y además tendría que enfrentar tarde o temprano la justicia del rey. Cortés tenía claramente esto, Juan de Grijalva un año antes también, o Hernández de Córdoba en 1517 también había hecho la misma expedición con instrucciones. Estas instrucciones que en particular se le entregan a Cortés contemplaba 30 puntos. En la mayoría quedó establecido básicamente que el sentido de la expedición era servir a Dios y a la Santa Religión. Obvio, si por ahí encontraron algo de oro, pues vénganos tu reino, ¿no? También observar la moral cristiana. Por eso no estaba permitido que ninguno de los hombres de la expedición tuvieran relaciones con mujeres nativas. Pero, ¿cómo se le podía dar la vuelta? Pues bautizándola primero, o bautizándolas. Entonces ya, una vez que ya eran cristianas, pues entonces sí, ya podían emparejarse los hombres y los conquistadores con las mujeres nativas. También las instrucciones decían que no se podía robar ni hacerse de nada por la fuerza. Tampoco podían violentar a las poblaciones nativas con las que se encontraran. En el caso particular de Cortés, sus instrucciones autorizaban a buscar oro, pero solo podían obtenerlo por voluntad de los indígenas o a través de intercambios, no con espejitos, ni cuentas de vidrio, ni nada por el estilo. Sin embargo, sí podían hacer trueque. Entonces, pues ahí entraron los espejitos y demás. Es muy curioso cuando uno lee las instrucciones y lee la número 26, en ella Diego Velázquez le encargó a Cortés, así si de pronto se podía y había chance, que averiguara si existían monstruos, pues tenía conocimiento por otras relaciones de la existencia, y así dice el documento,
de gentes de orejas grandes y anchas y otras que tenían las caras como perros. O sea, eran monstruos hechos y derechos. Y también, en la misma instrucción le decían a Cortés, oye, pues si por ahí puedes encontrar dónde están las amazonas, a ver si son reales, porque ya en la mitología antigua se hablaba de ellas y una vez que se descubrió el Nuevo Mundo, todo mundo pensaba que las amazonas estaban en lo que hoy es el continente americano. Obviamente se llevaron un chasco, nunca las hallaron. Desde luego, ninguna de estas instrucciones autorizó a Cortés a explorar tierra adentro, tampoco poblar, colonizar o hacer fundaciones. Pero, llegado el momento, Cortés se las ingenió. Y es cuando decidió fundar el ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz el Viernes Santo de 1519, y ahí, a través de un cabildo que él eligió, pues quitaron las instrucciones y las órdenes que traía Cortés de Diego Velázquez, le dieron las que él quería hacer, las propias, él prácticamente las dictó, y ahí cambió la historia, pero esa se las cuento después. En nuestra siguiente sección, si yo fuera presidente, hablemos del regreso de Quetzalcóatl. Como ustedes saben, José López Portillo gobernó de 1976 a 1982. Y hay que decirlo, su poder no dimanaba ni de la democracia ni de Dios, sino ¿de dónde? Del famosísimo pozo petrolero de Cantarell, el que le dio miles de millones de barriles y que le permitió a México tener unos años de bonanza económica y mucha riqueza. Pero gracias a eso, López Portillo siempre se vio a sí mismo como el nuevo Quetzalcóatl, el dios de dioses, el sabio, el justo, el bondadoso, el luminoso. Simplemente hay que recordar, en su juventud había escrito una obra filosófica y de reflexión personal titulada Don Q, que básicamente era su muy fumada interpretación sobre Quetzalcóatl. Este personaje, este dios bueno, digamos, era el único que no era sanguinario, lo apasionó siempre y durante toda su vida. No es casualidad que, por ejemplo, los dos aviones presidenciales con los que contó en su sexenio fueran bautizados con el nombre de Quetzalcóatl I y Quetzalcóatl II. Exacto, él no los vendió, tampoco los rifó, él sí tuvo no uno, sino dos aviones presidenciales. Tampoco era gratuito que en la fachada de su domicilio, antes de que llegara a Los Pinos, estuviera tallada la serpiente emplumada sobre el relieve del muro principal. Entonces imagínense en ese contexto, él ya se sentía Don Q cuando llega a la presidencia, prácticamente Quetzalcóatl, así que en febrero de 1978, cuando le comunicaron que durante unos trabajos de la Compañía de Luz y Fuerza había sido descubierta la famosa Coyolxauhqui, sí, ese gran monolito, pues obviamente López Portillo sintió que había tenido en ese momento una epifanía que iba más allá de la presidencia. Es decir, ya no solamente era un sexenio, era una revelación, un momento sagrado con los dioses que le habían revelado varias cosas. Y entonces nuestro querido López Portillo escribió en sus memorias: aquel 28 de febrero de 1978 sentí pleno y redondo el poder. Podía por mi voluntad transformar la realidad que encubría raíces fundamentales de mi México. Entonces, pues prácticamente fue el clímax de su sexenio, cuando la fortuna, la fama, la gloria y el reconocimiento le sonreían. Imagínense con el petróleo, con los dólares, o sea, verdaderamente se creía el Tlatoani. Era el Tlatoani de México, no el presidente. Y se concibió a sí mismo con un poder superior. Un poder que además tenía su origen, ¿en dónde? En las fuerzas cósmicas y el pasado indígena, particularmente el pasado mexica. Y de pronto vio que en sus manos y en su voluntad se encontraba resguardada la grandeza de México. ¿Y qué hizo? Pues actuar en consecuencia, sin límites. Y por eso hoy tenemos todo el proyecto del Templo Mayor. Qué bueno que se le piró, qué bueno que le giró la cabeza, qué bueno que le giró la mente, qué bueno que se perdió un poco en la soberbia, pero rescató el Templo Mayor. Y así lo cuenta él.
y yo tenía el poder para rescatar el espacio y redimir tiempos nuestros. Poner junto a la plaza donde está el templo del crucificado, el de la descuartizada. Desconcertantes caminos de sangre de esta humanidad nuestra. Tal vez no habría otra oportunidad, continúa López Portillo. Descubrir, sacar a la luz, darle otra dimensión a las proporciones centrales de nuestro original. O sea, estaba totalmente pirado. Abrir el espacio de nuestra conciencia de nación excepcional. Y yo pude hacerlo. Simplemente dije, expropiense casas, derríbense y descúbrase para el día y para la noche el templo mayor de los aztecas. Ándele pues. Y entonces, a bordo del avión presidencial el Quetzalcóatl II, firmó el decreto por el cual autorizó todas estas expropiaciones que ahora nos permiten conocer de cerca el templo mayor de Tenochtitlán. Unas por otras, Quetzalcóatl se desquició, o nuestro Quetzalcóatl de 1976-82 se desquició, y bueno, tenemos templo mayor y un muy mal recuerdo de José López Portillo. Pues no tardemos más. Entremos de lleno propiamente a lo que quería contarles de Benito Juárez. Como siempre, me da la impresión de que es uno de los personajes más polémicos, sigue causando irritación. Hay quienes lo ponen como un gran santo, casi un dios en el panteón mexicano de los héroes, y otros que los ponen como el diablo, el verdadero hijo de Drácula, alguien que se pasó de lanza. Como siempre en la historia, ni uno ni otro. Hay que buscar el justo medio y sobre todo entender los contextos. ¿Es el mejor presidente que ha tenido México? Yo diría que no tiene respuesta, porque ¿contra qué lo comparan? Tendrías que decir, ¿es el mejor presidente que ha tenido México en tiempos de la intervención y el conservadurismo y la guerra de reforma? Ahí sí. Pero no ha habido otra guerra de reforma, ni otra intervención francesa, ni otro imperio, entonces es muy difícil compararlo contra algo. Entonces, esa es una frase retórica de los políticos. Luego, siempre nos dibujaron de inicio a Benito Juárez como un pastorcito que vivía en San Pablo Guelatao. Acuérdense, así aparecía en las monografías de papelería. Y debido a que perdió un borrego, pues de pronto decide huir del pueblo porque no quería que su tío le pegara. Bueno, todo esto, lo que veíamos en la primera estampita de las monografías, es falso. A Juárez no se le perdió ni un perro, ni un borrego, ni una paloma, nada. Simplemente decidió, a los 12 años, irse a la ciudad de Oaxaca porque no había futuro en San Pablo Guelatao. El pueblo donde nació era una ranchería miserable y no había futuro. Y entonces dice, bueno, pues de morirme aquí de hambre a morirme en la ciudad de Oaxaca, a donde ya estaba su hermana trabajando en alguna casa de algún noble importante, pues decidió mejor irse a la ciudad de Oaxaca. Y esto lo cuenta el propio Juárez en su libro Apuntes para mis hijos. Se lo recomiendo, lo pueden bajar, hay muchas versiones, léanlo porque ahí nos cuenta Juárez realmente qué vivió, cómo vivió, a dónde fue, por qué y las razones. Luego, a ver, Benito Juárez tuvo varios hijos. Antes de Margarita, él tuvo una pareja, Rosa Chagoya, con quien tuvo 2 hijos, Tereso y Susana. Luego, ya en viuda, aunque nunca se casó, pues ya deja de tener la relación con Rosa Chagoya, y más o menos en 1843 aproximadamente, se casa con Margarita Maza, a la que le llevaba 20 años de edad. Era una diferencia grande, pero así se acostumbraba. Se casaron por la iglesia en el templo de San Felipe Neri, allá en Oaxaca. Tuvieron 12 hijos, de los cuales varios murieron. De los hombres solo sobrevivió Benito Juárez Maza, que luego sería gobernador en tiempos de Don Porfirio, pero en el exilio durante la época de la intervención francesa se muere Pepe y Toño, y algunas mujeres más también a lo largo de la vida que no llegaron a adultas. Benito Juárez en esta relación con Margarita pues era muy candente, era así todo de Margarita te deseo, así describía, te mando un beso, o sea, se ve que era muy querendón. Le gustaba comer bien, le gustaba bailar
Y la austeridad republicana que tanto hablan los políticos actuales, sobre todo la 4T, no tiene que ver con su persona, tenía que ver con el gobierno, nada más, con los recursos públicos. Él era bien administrado y al final de su vida tuvo varias propiedades. Así que esa era, digamos, la persona. Sí era serio, pero querendón, como les digo. Le escribía siempre a Margarita, te deseo. Y con eso, pues te das cuenta de que era una persona mucho más emocional de lo que parece. Lo que pasa es que la historia oficial lo llenó de bronce, de mármol y de todos los materiales como para que no nos quede nada de lo que era Juárez, un poco más ser humano. Ahora, podemos decir que sí fue el primer indígena que llegó a ser presidente. Pero eso es algo que siempre nos dijo la historia oficial, ¿no? Y prácticamente había que admirar a Juárez porque había sido el indio que llegó a ser presidente, así lo decían. Sí, él fue indígena zapoteca totalmente, pero no ha sido el único indígena que ha llegado a ser presidente de México. También lo fue Victoriano Huerta, tiempo después, 1913, pero él no era zapoteca, era huichol. Así que la idea de admirar a Juárez por su origen racial, bye, descartémosla, es totalmente una chabacanería. Hay que admirar a Juárez, en todo caso, quienes quieran hacerlo, por los principios que defendió. Y entonces aquí vamos a otro gran mito. Hoy mucha gente dice, de los que lo apoyan, que Juárez estaba a favor de los usos y costumbres de los indígenas y quería un trato especial para ellos. Esto es absolutamente falso. El pensamiento de Juárez era totalmente liberal. Él veía hacia los Estados Unidos, quería una democracia similar a la de los Estados Unidos, quería una economía también semejante a la de los gringos, y por eso el Partido Liberal se acercaba a lo que hacían los gringos. Entonces es totalmente falso el asunto de que fuera un defensor de indígenas. En ningún discurso, carta, documento oficial, Juárez pidió un trato especial para él o para los pueblos indígenas. Para él, ser indígena nunca fue un argumento para conseguir algo. Él era un defensor del liberalismo político que partía de un principio muy sencillo: igualdad ante la ley. Así que dentro de esta lógica, el origen étnico o la profesión de fe religiosa o cualquier otra cosa no tenía nada que ver con la igualdad o la desigualdad. No te hacía ni mejor ni peor ser criollo o ser indígena o ser mestizo. Él quería más bien que los indígenas se integraran a la república. ¿Cómo? A través de la educación, de salud, de trabajo y de la igualdad ante la ley. Eso era lo que debíamos ser todos, iguales ante la ley. Entonces para Juárez no había: oigan, trátenme un poquito bien, o mejor, porque soy un indio zapoteca que no tuvo oportunidades, permítanme utilizar mis usos y costumbres. Nada de eso. Por eso las leyes de reforma que buscaban todo esto de lo que estoy hablando afectó a los pueblos indígenas, porque los pueblos indígenas querían seguir viviendo sin construir, sin generar riqueza, viviendo de autoconsumo, y eso era totalmente antiliberal. Por eso los indígenas apoyaron a Maximiliano cuando llegó, y no a Juárez, porque Maximiliano los trató como mis hijitos, como incapacitados para gobernarse a sí mismos, o sea, verdaderamente como paternalismo. Por ahí hay una monografía que corre en internet que dice: es que el maldito de Juárez nunca ganó una elección presidencial y se perpetuó en el poder. Y es que además dicen que hubiera llegado a ser un dictador como Porfirio Díaz, pero lo sorprendió la muerte. Bueno, vamos por partes. A ver, Juárez sí ganó varias elecciones. Él gobernó 14 años ininterrumpidos, desde enero de 1858 hasta el 18 de julio de 1872, y dejó el poder porque se lo arrebató la muerte. De esos 14 años que gobernó ininterrumpidamente, en 3 ocasiones fue a elecciones y las ganó. La primera fue terminando la Guerra de Reforma 1861, la segunda fue terminando la Intervención y el Imperio 1867 y la tercera fue 1871. Esa también fue una elección que ganó.
¿Por qué estuvo tanto tiempo? Porque estábamos en guerra y era necesario que se unificara el poder. Y él dijo, de aquí soy y aquí me quedo. Ahora, es una, perdón que lo diga, semejante tontería o gran estupidez decir que hubiera sido como Porfirio Díaz. El hubiera no existe. Lo que sabemos es que la muerte le quitó el poder en 1872 y si tenía intención de quedarse 50 años en el poder, pues ya no lo sabemos. Ahí sí, la muerte fue más sabia, quizás sí, pero ni para qué especular. Así que Juárez ganó 3 elecciones presidenciales y después de Porfirio Díaz fue el presidente que más gobernó ininterrumpidamente, 14 años. Juárez era un comecuras antirreligioso. El mito dice que Juárez odiaba a la iglesia y quiso destruirla por completo. Falso. Juárez era un buen católico, se casó por la iglesia, bautizó a sus hijos e hijas, las casó por la iglesia y además, cuando tuvo que enterrar todavía cuando los cementerios pertenecían a la iglesia, lo hizo. Luego cambiaría por las cuestiones liberales. Iba a ciertas ceremonias religiosas, pero lo que hizo fue muy importante, separar al Estado de la iglesia, porque la iglesia ya se había pasado de lanza y estaba inmiscuida en todos los asuntos de la vida privada y pública. Es decir, la iglesia había perdido su guía, había perdido lo que le correspondía, era salvar almas, no tener terrenos, ni propiedades, ni hacer préstamos. Juárez incluso aceptó en las leyes de reforma como fiesta reconocida oficialmente el Día de la Virgen de Guadalupe. Así que esta idea de Juárez comecuras no. Él no quería ni destruir el dogma, ni acabar con las oraciones, ni las fiestas religiosas, sino lo que quería es poner al clero, que ya se había pasado de lanza, quería ponerlo en su lugar. Otra más. Juárez es un traidor a la patria porque quiso vender territorio a Estados Unidos. Y entonces uno se lo imaginaba así, voy a vender el istmo de Tehuantepec para los gringos y así voy a tener lanita para mi retiro, porque soy un vendepatrias. Falso. Juárez necesitaba dinero para continuar la guerra contra los conservadores en la Guerra de Reforma. Y se le acerca el embajador plenipotenciario que manda a Estados Unidos para negociar, Robert McLean. Llega a Veracruz, donde está el gobierno de Juárez. Robert McLean ya había ido a la Ciudad de México a ofrecerles el mismo tratado, que luego se conocería como McLean-Ocampo, a los conservadores, pero los conservadores que sí creían que los gringos eran el demonio encarnado, decidieron no negociar con Robert McLean. Y McLean llegó a Veracruz muy feliz para ver a Juárez, a Melchor Ocampo, y ahí se firmó el tratado McLean-Ocampo. Desde luego es el peor tratado, el más miserable y el más leonino de muchos de la historia de México. ¿Por qué? Porque México permitía el paso a perpetuidad para los gringos por el istmo de Tehuantepec y otros 2 puntos por el norte del país. Pero era un paso a perpetuidad. Ahora, ¿a cambio de qué se firmaba esto? Estados Unidos reconocería al gobierno de Benito Juárez como el legal y el legítimo en México y además le prestaría ayuda económica y material. De todas maneras, era muy grave porque pues, prácticamente podrías tener un protectorado ahí en el istmo de Tehuantepec y en los otros 2 puntos, porque se permitía que los norteamericanos pudieran en cualquier momento, si creían que había una situación de peligro, podían enviar tropas a estos 3 puntos que se firmaban en el Tratado McLean-Ocampo. ¿Se firmó el tratado? Sí. ¿Lo ratificó Juárez? Sí. Hasta ahí todo terriblemente mal. Pero dicen que un buen político sin suerte no es buen político. Y Juárez tuvo suerte. El tratado firmado por Estados Unidos no fue aceptado por su Congreso porque muchos congresistas ya veían cercano el conflicto entre el norte y el sur y, evidentemente, un paso a perpetuidad por el istmo de Tehuantepec ayudaría más a los estados del sur que a los estados del norte. Entonces, Estados Unidos dijo no, pero Juárez sí recibió ayuda de los Estados Unidos. Entonces le salió muy bien el garlito a Juárez y por eso dice José Fuentes Mares, el historiador, que Dios era juarista. Y bueno, para terminar, Juárez dijo a los amigos Justicia y Gracia
a los enemigos la ley a secas. Falso. En la aplicación de la ley, Juárez fue implacable con propios y extraños. No perdonó ni a sus amigos ni a sus enemigos. Por ejemplo, Santos Degollado, el general liberal que intentó hacer un acercamiento con los conservadores para llevar la paz en la Guerra de Reforma, a Juárez le cayó en la punta del hígado y lo mandó a juicio. Es en ese juicio, mientras se está llevando a cabo en el Congreso, cuando le avisan de la muerte de Melchor Ocampo, sale Santos Degollado para vengar la muerte de él, pero también lo matan en el camino. El hecho es que estamos llenos de mitos. ¿Otro más? Juárez no fue envenenado, murió en su cama perfectamente, angina de pecho. Juárez sí dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Se inspiró en la paz perpetua de Manuel Kant. Y lo único que es cierto es que los peores monumentos a un prócer de la historia son los que se crearon en torno a Benito Juárez. La cabeza, por ejemplo, que está por ahí por Iztapalapa, o el Juárez Monumental que está en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Pero ustedes échenle, creo que son los peores monumentos que existen en la historia. Pues hasta aquí les dejo estas ideas sobre Juárez. Hay que acercarnos a su obra, hay que acercarnos a sus biógrafos y hay que entender al personaje en su contexto. Dejemos atrás las rencillas, ya no vale la pena en este momento pelear si Juárez era mejor que Maximiliano o Maximiliano que Juárez, es una tontería también. Y mejor, sigamos contando historias y aprendiendo del pasado. Soy Alejandro Rosas y esto fue Porque Jamás la Historia se atrevió a tanto. Nos escuchamos la próxima semana. Una producción de Dixo.